Bueno, vamos a ir con el último vídeo de la guerra civil y en este os voy a contar un poco pues las consecuencias de la guerra civil y algunos aspectos que no he tratado nosotros y qué pasó después de la guerra civil. Bueno, pues nos quedamos con febrero del 39 en el cual ya los republicanos se marchan a Francia y queda simplemente pues llegar a Madrid y conquistarla, algo que es bastante fácil porque, porque ya se ha ganado la guerra, ¿no? Esta es una imagen muy bonita del desfile de la Victoria que hubo en Madrid en el 36, el 39, perdón, cuando Franco llegó a la ciudad y bueno, fue un poco triste en realidad porque todo estaba destruido. O sea, los nacionales habían ganado la guerra, pero habíamos dejado entre todos el país hecho un desastre, ¿no? Bueno, Franco era un militar no muy importante y de repente se había convertido en el líder del movimiento nacional. A partir de entonces se empezó a llamar el generalísimo o el caudillo y se empezó a comportar como los líderes fascistas europeos, como Hitler y como Mussolini, a los que de alguna manera trataba de imitar. ¿Qué había pasado para ver esta transformación entre un simple general que estaba luchando en África a convertirse en el jefe del Estado de España? ¿No? Es un cambio bastante importante. Bueno, había pasado primero que sus rivales, gente seguramente más capaz y mejor formada, pues habían muerto misteriosamente en accidentes aéreos. Sanjurjo, el militar que había hecho el golpe de Estado y el del que os he hablado varias veces, murió nada más empezar la guerra en un accidente de aviación cuando venía desde Portugal a España, pues su avión se estrelló y se murió. Y Mola, que era el verdadero líder del levantamiento, el que había escrito todas las cartas a los generales y a los comandantes del ejército para crear este golpe de Estado, y el ideólogo, el que había ideado pues todo, pues también murió durante la guerra civil en un accidente de aviación. Hay gente que sospecha que Franco saboteó los aviones de estos dos generales. No se sabe. Tal vez fue casualidad. Franco tenía mucha suerte, siempre la tuvo toda su vida. Así que bueno. Otro elemento interesante pues fue la ideología. Franco no tenía una ideología clara. Él quería conseguir el poder y tenía esa ambición de subir alto. Y bueno, era muy conservador. Sus relaciones con su mujer, era muy religioso y conservador, entonces ahí sí tenía cierta ideología, pero él no era una persona política, no tenía mucha idea de política. Entonces, lo que hace es tomar la ideología de esta persona que se llama José Antonio Primo de Rivera, que, que sí es un ideólogo. José Antonio Primo de Rivera, antes de la guerra, había creado un grupo político a imitación del fascismo italiano que se llama la Falange Española. Y ellos se vestían de camisas azules y, bueno, inventaron el cara al sol, famoso cara al sol, bla, 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 que seguro que conocéis, que es el himno así un poco del fascismo español. Y en un bar de Madrid, por cierto, lo inventaron. Y entonces había tomado como símbolos pues estas imágenes de los reyes católicos, ¿sabes? Que es el yugo y las flechas. Eh, Todos, bueno, igual que Hitler había tomado una especie de cruz de los antiguos pueblos arios y Mussolini había cogido un fascio de la antigua Roma, pues José Antonio decidió que este era un buen símbolo para el fascismo español y ahí se quedó. Afortunadamente para Franco, José Antonio Primo de Rivera había sido fusilado en Alicante y entonces tampoco era un rival para él. Pero cogió su ideología y su partido y entonces decidió que iba a ser el único partido. Así que, así que ahí lo tenemos. Entrando en Madrid, apoyado
por la religión, por los católicos, ¿no? Porque desde el primer momento había entendido esta lucha como una lucha del espíritu religioso de España contra la gente que intentaba ir en contra. De hecho, pues las provincias que iba conquistando, vamos a decir así, les iba anulando eh, la legislación de la República, ¿no? Ya no había divorcio, no había posibilidad de ser ateo, tenías que creer en Dios, bueno, una serie de vuelta un poco al pasado, un pasado un poco conservador, ¿no? Entonces, bueno, pues Franco instauró un sistema que era un sistema fascista, un sistema totalitario, una dictadura militar que duró 40 años hasta su muerte y que, bueno, dejó a España un poco aislada del resto de Europa, ¿no? Porque cuando terminó la Segunda Guerra Mundial y por fin Francia e Inglaterra consiguieron meter a Hitler y a Mussolini y estos sistemas fascistas y entonces volver un poco a la Europa democrática, pues de repente se dieron cuenta de que había dos países, uno era España y otro era Portugal, que seguían teniendo dictaduras militares y se fueron aislados del resto de Europa durante bastante tiempo y bueno, vivieron una especie de anomalía, vivimos una anomalía con un sistema básicamente, no sé qué ha pasado aquí, pero bueno, eh, un sistema he desaparecido, aquí estoy, un sistema un poco antiguo, demasiado antiguo para lo que era la Europa de aquella época. Bueno, eso ha sido, en mi opinión, uno de los grandes problemas de España. Un sistema, por cierto, que como casi todos los sistemas políticos en España, pues acabaron tendiendo hacia la corrupción. La corrupción, el amiguismo, el enchufismo y bueno. Bueno, cuando Franco murió, pues como sabéis, pues decretó el siguiente jefe de Estado iba a ser el rey. Entonces, de repente, pues fue un poco raro porque después de una república, después de una dictadura militar, volvió la monarquía a España, después de casi 50 años sin rey, pues de repente volvía ya sabéis, el nieto de Alfonso XIII, que fue ese rey que se marchó con la Segunda República. Eh, bueno, pues esta idea del franquismo, pues y esta guerra civil que en realidad duró más tiempo de lo que parece, ¿no? Porque hubo muchísimos exiliados, mucha gente que no podía volver a España, que vivía en Francia o vivía en México o en muchísimos países de América Latina. Todos los líderes de los partidos comunistas o partidos de izquierdas tuvieron que marcharse de España. También pues el presidente de la Generalitat catalana pues también tuvo que vivir en el exilio y luego fue asesinado también. Bueno, muchas cosas pasaron, pero básicamente aquí se ahonda un poco en esta idea que creo que entendáis y que es muy importante ahora mismo en el momento que estamos viviendo en España actualmente, que es la idea de que hay dos Españas. Sí, hay dos Españas. No me gustaría que esto fuera así, pero en realidad parece ser que a veces los españoles nos comportamos de esta manera, ¿no? Eh, bueno, la España vencida, pues esa España republicana, pues nunca fue reconocido su esfuerzo. Por ejemplo, pues no se habla mucho de que los republicanos que se marcharon a Francia, pues en muchos casos acabaron luchando contra Hitler y el nazismo. Aquí se ve esta imagen en la cual pues el ejército francés celebra la victoria contra los nazis en París y aquí se ve pues como una bandera republicana. Esto es un cómic muy interesante que se llama Los surcos del azar, que habla de estos republicanos que tuvieron que acabar en campos de concentración primero y después muchos acabaron luchando
en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, con lo cual estuvieron peleando, yo que sé, 10 años, pobrecillos. Un cómic muy interesante. Estos republicanos nunca se han reconocido su esfuerzo, su aportación a la historia de España. Cuando se terminó la guerra, Franco impuso una visión unitaria de España. España tenía que ser así, tenía que ser católica, tenía que ser conservadora, tenía que ser castellanista, vamos a decir, España tenía que, no había otras lenguas, no se podía hablar catalán, no se podía hablar vasco, no se podía hablar gallego, no se podía discrepar, no había solamente una visión unitaria de lo que era España, los toros, todo tenía que ser de la manera tradicional que había sido España siempre. Entonces, esto provocó pues una escisión también entre la gente que no pensaba que era así, que muchos tuvieron que vivir en el exilio o en la clandestinidad, ¿no? Esto hace pues que ahora tengamos un cierto problema, ¿no? Sabéis que los gobiernos más actuales pues han intentado hacer una ley de memoria histórica que tiene muchísimos problemas y que no deja de ser un poco absurda, pero bueno, se trata un poco de intentar sacar a la luz pues, esas historias que no se contaron durante la dictadura y que después tampoco se contaron porque había una democracia y era mejor no abrir las viejas heridas. La cuestión es que esas heridas pues llevan cerradas durante mucho tiempo y bueno, eh, creo que es algo sobre lo que los españoles tenemos que reflexionar antes de enfrentarnos una vez más entre nosotros, ¿no? Una de ellas son las fosas comunes, ¿no? De franquismo y muchísimas de estas son un mapa de fosas comunes que hay en España. Muchas veces los cadáveres no están identificados, los abuelos o los tatarabuelos de españoles actuales pues siguen enterrados en cualquier sitio y no se sabe. Y entonces este es un movimiento que ha crecido en los últimos años y como para... es claramente llega muy tarde, ¿no? Pero bueno, es importante que lo sepáis, ¿no? Porque estas cosas están ahora mismo de actualidad. Sin ir más lejos, hace unos meses, pues el gobierno de Sánchez pues decidió inhumar el cadáver de Franco y sacarlo del Valle de los Caídos. Era una anomalía absoluta que un dictador estuviera enterrado en un mausoleo pagado por el Estado, ¿no? Hasta entonces se había mantenido así, pero bueno, era una reivindicación también de la izquierda que sacaran el cadáver de Franco y bueno, esto ha provocado muchísimas protestas y por miembros más conservadores que consideran que la izquierda está abriendo una vez más las heridas de la guerra civil. Bueno, os dejo así con estas reflexiones para que pensáis vosotros si realmente la guerra civil está olvidada o hay algunos comportamientos en la política actual que tienden a pensar un poco en este enfrentamiento y en esta división de la sociedad entre dos fuerzas que son bastante contradictorias, ¿no? La derecha y la izquierda que siempre están luchando. Simplemente os quiero decir una cosa, que es una reflexión personal y que, bueno, creo que otros países, por ejemplo, pues se han configurado luchando contra otros países, ¿no? Pues, por ejemplo, Grecia tiene su identidad nacional en su lucha contra los turcos. O, bueno, Francia consiguió vencer a los alemanes, ¿no? Desgraciadamente España tenemos esta lucha contra nosotros mismos. Parece ser que después de la guerra civil, pues bueno, y antes también estamos condenados a luchar contra nosotros mismos, no contra un enemigo externo. Y eso es bastante doloroso y bastante infructuoso, yo creo. Y bueno, quiero que lo reflexionéis porque es una tendencia que tenemos los españoles en la historia de España y que hace que no consigamos a veces las cosas que deberíamos conseguir. Es una reflexión personal. Cada uno que piense lo que quiera. Pero bueno, me da la sensación de que en Europa pasan cosas y en el mundo pasan cosas y nosotros seguimos peleando entre nosotros. ¿De acuerdo? Se ha hecho un poco más largo este vídeo de lo que quería.
Hasta la semana que viene. Chao.